Buenos días, jóvenes, con todos. Por favor, si pudieran activar sus cámaras. Listo, profe, buenos días. Un ratito, por favor. Ya. Bueno, espero que todo haya ido bien en la tarea del día de ayer. Todavía no he tenido tiempo de revisar las intervenciones ni la calidad del documento que está estructurado. ¿Sí? Hoy día vamos un poco a completar y a comentar también en algo lo que habían o lo que han escrito ustedes en ese documento, ¿sí? Para un poco organizar la información que ustedes tenían sobre la alimentación. Recuerden que la alimentación y nutrición de las aves es otro de los pilares fundamentales para poder tener éxito en la producción y en cualquier zootecnia de cualquier animal, porque eso va a marcar el índice de conversión alimenticia y eso precisamente es el reflejo, ¿no es cierto?, de la capacidad, uno, genética del animal y lo otro es precisamente la calidad nutricional que nosotros estamos proporcionando a esos animales. Si damos nosotros un mal alimento, simplemente el ave no va a tener los nutrientes para transformar en carne. Y por otra parte, si el animal no tiene la capacidad genética para transformar, no sirve de nada que nosotros podamos dar una dieta altamente nutritiva. Entonces, es una cuestión paralela que nosotros tenemos que entender para poder nosotros sacar el máximo provecho de los pollos. Además de eso, ustedes han de haber leído un poco cómo ha ido genéticamente avanzando el desarrollo de los pollos. Actualmente, antes se decía, ¿no es cierto?, hace muchos años atrás, que el pollo, para alcanzar un peso de mercado adecuado, tenía que pasar 10 semanas. Luego, ya con los años, bajó, ¿no es cierto?, hace no mucho, bajó hacia las 8 semanas, que era lo que considerábamos rutinario, que pudieran los pollos salir al mercado a las 8 semanas. Luego, ¿no es cierto?, ahora se busca sacar a las 7 y se está avanzando para sacar a las 6 semanas de edad. Por supuesto, equiparando peso, ¿no es cierto?, que es decir, al mismo peso, si no, no habría sentido. Entonces, miren ustedes ese avance genético que implica que la nutrición va también a optimizarse. Ahora, ustedes ya saben que la nutrición está compuesto, ¿no es cierto?, o más bien dicho, la rutina de dotación de alimento y de nutrición está compuesto de esos dos elementos precisamente. El elemento nutricional y el elemento alimentación, que no era lo mismo, ¿no es cierto? Porque la alimentación era precisamente todas las maniobras, llamémosle así, para dotar el alimento y que pueda aprovecharse mejor. Y la nutrición, en cambio, era precisamente complementar las necesidades nutricionales del animal. Y eso se maneja mucho, pero interviene aquí en el pollo un tercer elemento, que es el sanitario. Y este sanitario, ¿por qué? Porque al estar expuesto a dietas altamente proteicas, fundamentalmente, se puede alterar la salud de esa ave
y provocar trastornos metabólicos fundamentalmente que causan la mortalidad de esos animales o la baja conversión alimenticia. ¿Sí? Entonces, eso hace que nosotros tengamos que ver, uno, que esa dieta sea la adecuada, que tenga los nutrientes, pero por otra parte, ¿cuántas horas tenemos que dar? ¿Cuál es la forma de la partícula que tenemos que dar a esas aves para ir a la par, ¿no es cierto?, sacando los beneficios sin caer en perjuicios. Y les había mencionado, ¿no es cierto?, algunos elementos para el trabajo del día de ayer, que eran precisamente esos. Los tiempos de dotación, a qué horas es conveniente dar de comer, cuántas horas y qué balanceados pudiéramos utilizar. Entonces, quisiera que ustedes un poco me conversen sobre, primerito, sobre la composición nutricional de los balanceados que encontraron. ¿Qué tenores de proteína y energía encontraron y con qué denominaciones? Recuerden que cualquiera puede intervenir. Fernando. Le escuchamos un poco, Fernando, sobre este primer elemento que mencioné. Buenos días, disculpe. Ayer no estuve presente y no estaba al tanto del trabajo porque no me encontraba en casa. Bueno, si nos ayuda Paul. Bueno, yo encontré que algunos valores para es la dieta iniciador de crecimiento y de la finalizador, que según esto que necesita, al inicio necesita 12 kilogramos, milijoules por kilogramo, que es 12,65 en la tabla que encontré, y que la proteína bruta necesita un total de 22 de 25% en la comida, y la lisina total es de 1,43. Y en la etapa de crecimiento sería que la proteína necesita de 21 a 23 y lisina total de 1,24. Y en la etapa de finalización necesita proteína bruta del 19,23% y de lisina total 1,09. Eso encontré yo. ¿Esos son los requerimientos o son la composición nutricional de los balanceados? Los valores recomendados para las dietas. Ya, ahí tenemos que diferenciar, ¿no es cierto? Porque una cosa es requerimiento, es decir, lo que yo necesito, lo que el ave necesita, y los tenores están ahí. Otra cosa es el contenido nutricional del balanceado, o sea, cuánto me proporciona la comida para, ¿no es cierto?, dotar de nutrientes al animal. Eso ustedes ya saben porque estructuraron la dieta en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces ustedes estructuran dietas y balanceados con el 20, 18, 16, 14, 23% de proteína y 2.800, 3.200 kilocalorías de energía.
¿sí? Entonces, son dos factores que tenemos que tener bien claro. Tal vez eso, Paul, no... creo que, y eso en el documento que ayer que les di una vista general, creo que sí había esa información. Revisaron el total del documento que construyeron. Profe, lo que pasa es que no nos alcanzó el tiempo. Creo que algunos compañeros ni acabaron así con todo el tiempo extra que nos dio. Porque al iniciar el documento, creo que había una persona que estaba editando y se demoró demasiado, profe. Bueno, eso, digamos, yo estaba revisando un poco eso. Y el primer ingreso de la primera letra o la primera versión o las primeras líneas está hecho a las 4:16. Eso no, esa No, parte, profe, lo que pasa, verá, yo ingresé primero, pero antes, o sea, de que yo ingrese, había otras personas que estaban editando el documento, pero cuando me tocó editar a mí no habían editado nada, y aún así yo también estaba esperando a que esa primera persona que entre antes de yo edite algo, pero yo cuando entré no había nada, y solo alcancé a poner una parte, porque o sea, ni siquiera yo acabé para que el resto de mis compañeros hagan, porque antes de mí también había alguien, pero que no había hecho nada. digamos, sí me llama la atención porque precisamente revisé un poquito cómo iban desarrollando el trabajo. Y yo no sé si por error algunos mantuvieron conectado tal vez sin escribir nada. Porque algunos reportan una revisión de la wiki un tiempo antes. Pero me llama la atención porque nadie escribía nada. Más de 1 hora y cuarto. Nadie escribió nada. Eso sí me llamó la atención. Porque bueno, si estoy ahí, por lo menos escribo una línea. ¿Qué pasó? ¿Será que estaban consultando ese momento? ¿Será que se dedicaron a otra cosa? ¿Será que no tenían nada escrito? No sé. Me llamó muchísimo la atención, porque como les estaba dando seguimiento, entonces pasaba el tiempo y no aparecía ni una línea. Entonces, al menos eso es un asunto insalvable que no logré explicarme. Hasta que, sí, Priscila a las 4:16 creo que era, si no mal recuerdo la No, hora, era 4:02 más o menos. o Ajá. 4:02, algo 4 así. y 2, sí. ¿Sí? Déjeme ver. Para darles la cronología de... A las 4:02. Luego Kerlin entra a las 4:16. Luego María Fernanda a las 4:26. Henry intenta a las 4:27 y Dolores a las 4:29. Esa es la cronología del trabajo de ustedes del día de ayer. Lo cual me llama extremadamente la atención. Extremadamente la atención. ¿Sí? Entonces, ante eso, yo no sé. Y fíjense que desde este trabajo está lanzándose 3 notas. No les vaya a jugar en contra. Pero ya ante eso ya no puedo hacer yo nada. ¿Qué podría yo hacer? Bueno, tal vez Henry, si es que usted nos comenta un poquito sobre los balanceados. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Buenos días. Disculpe, estoy un poquito mal de salud. No se preocupe. Ya.
Bueno, lo que yo encontré es que por ejemplo, para la alimentación, como ya indicaron ayer también, existe un preiniciador, un iniciador, un terminador. El preiniciador se debe contener el 22% de proteína, una energía metabolizable de 2.95 kilocalorías por kilogramo, grasa un 4.7%, fibra 3.8%, calcio 0.95% y fósforo disponible un 0.48%. Asimismo, para el iniciador, la proteína es del 20.5%, energía metabolizable 3.125 kilocalorías por kilogramo, grasa 6.87%, fibra 3.58%, calcio 0.92% y fósforo disponible 0.46%. Bueno, en esta tabla, en lo que yo pude encontrar es que decía que por ejemplo, las proteínas iba disminuyendo con respecto a la edad del pollito en los alimentos que se le debe dar. Entonces, se reduce un 2% por cada 2 semanas de vida del pollito. Entonces, para terminar, entonces tendríamos de entre el 22 y iniciaríamos en 22% de proteína y terminaríamos en un 18% de proteína. Esto considerando que los pollitos que actualmente se están yendo a sacar están en 6 a 7 semanas aproximadamente. Ya, gracias, Henry. ¿Alguien más que quiera aportar sobre esto? Bueno, ahora, ¿no es cierto? El otro factor, una vez, es real lo que Henry nos comenta. Normalmente, ¿no es cierto? Va el tenor de proteína va bajando. Ustedes entenderán un poco por qué. Al comienzo, los animales, al ser tiernos, tienen una alta capacidad de conversión alimenticia. Por lo tanto, el requerimiento proteico puede, ¿no es cierto?, elevarse un poco más para precisamente aprovechar toda esa capacidad. Recuerden que todo animal de edades pequeñas o a edades menores es más eficiente en la conversión alimenticia. Por lo tanto, llamémosle así, más fácilmente, un animal tierno engorda y transforma más rápidamente, más velozmente que un animal que es adulto o que ya es, llamémosle así, de mediana edad. Porque según como vamos avanzando en la edad, vamos nosotros perdiendo eficiencia en la transformación de nutrientes hacia músculo. Entonces, de nada serviría nosotros poner una alta carga proteica en animales que ya están de edad media a alta. ¿Por qué? Porque más bien vamos a causar trastornos, porque ya de ese exceso proteico, los animales más bien estarían preocupados en gastar energía en deshacerse de los productos de desecho del metabolismo proteico y que les causa enfermedades. Ejemplo de eso es la urea, ¿no es cierto? La urea, que es un desecho del metabolismo proteico y que causa graves problemas en el organismo animal. Entonces, esa es la razón por las cuales tiene que ir disminuyendo. Ya vamos a ver un cuadrito de conversiones alimenticias, cómo se calcula y cómo va disminuyéndose. Por eso les decía al comienzo de este capítulo que ya no es mucho negocio coger animales de 21 días para engordar y vender. ¿Por qué? Porque ya tuvo 21 días antes, desde el nacimiento hasta que les cogimos nosotros 21 días para engordarles, pues ya pasaron ese periodo en donde tienen ellos que, llamémosle así,
que tienen esa capacidad grande de ganancia de peso. Y nosotros queremos tomarle, ¿no es cierto?, un animal ya a medio periodo de crianza para querer engordarles rápidamente hacia un peso de venta. Indudable que se van a engordar, pero van a engordarse de una manera más lenta. Por ponerles un ejemplo, a ver si me dejo entender de mejor manera, yo diría, si un niño de 4 o 5 años queremos formarle un buen atleta frente a yo querer ser ahorita un atleta de élite, ¿cuál tendrá más posibilidades? ¿Qué dicen? El niño. El niño. El niño, ¿no es cierto? El niño, porque está en ese proceso, llamémosle así, todavía de formación. Por lo tanto, puede adaptar muchas cosas. Es más eficiente en la transformación. Él muy probablemente, ¿no es cierto?, va a poder, muy probablemente ser un atleta de élite. Yo a mi edad ya no. Ya soy lo que soy y ya estoy en una etapa en donde ya no soy tan eficiente, ¿no es cierto?, desde la parte cardiomuscular, ¿sí?, o cardiopulmonar. Entonces, ese es el ejemplo típico del pollo, ¿no es cierto?, cuando le tomamos muy tarde y queremos sacar beneficios. Entonces, ¿no es cierto?, esa es una de las partes, el saber y dotar de un balanceado adecuado. Les voy a pasar una laminita que les completa o les complementa, ¿no es cierto?, el contenido que más o menos se recomienda. Hay variantes, porque recordarán ustedes que en la nutrición hay estos rangos, ¿no es cierto?, la proteína de tal a tal, de tal a tal. Eso, de alguna manera, tenemos que cuidar, pero rutinariamente los balanceados, ¿no es cierto?, son estos. Miren, un preiniciador más o menos debería tener esta composición de 20% de proteína y 2.800 de energía metabolizable, kilocalorías por kilo. La relación caloría-proteína, que es una parte que tenemos que fijarnos mucho, esa relación es de 140. Esto simplemente sale de la división, ¿no es cierto?, entre los dos, entre calorías, que viene a ser la energía, y la proteína. ¿Sí? Si ustedes dividen los 2.800 para los 20, les va a salir esa relación. La grasa también, que era, ¿no es cierto?, uno de los aspectos que cuidábamos, debe ser más o menos de un 5%, y los otros, ¿no es cierto?, que ya es un poco lo que habíamos cuando ustedes construyeron, decíamos que tenemos que cuidar mucho la metionina, la lisina y la arginina. O también otros, ¿no es cierto?, trabajan con metionina más cistina. Esos son los porcentajes que buscamos. Tenemos el resto que también cuidar, pero que, llamémosle así, si bien son importantes, pero no son de extrema importancia, llamémosle así. Pero siempre tenemos que cuidar. Miren, aquí hay un elemento que ustedes ya conocen, ¿no es cierto?, las antófilas, que era ¿qué? ¿Qué rol tenían las antófilas? Dale color al pollo. Exacto, ¿no es cierto? Son los pigmentantes naturales, precisamente para adaptarnos a la exigencia del mercado, que es precisamente tener que la carne no sea muy pálida y que la apariencia externa del pollo tampoco sea muy pálida, porque la exigencia de nuestro mercado es precisamente que tenga una pigmentación amarillenta, porque relacionamos directamente con una crianza más natural, más orgánica, llamémosle así, ¿sí? Luego tenemos esta parte, los coccidiostáticos, que cada vez se va restringiendo. ¿Qué es esto de los coccidiostáticos? Es un fármaco que se utiliza
para evitar la sobrepoblación de coccidias, que son unos parásitos unicelulares que habitan en el intestino y que causan a veces diarreas graves. Entonces, ¿no es cierto? Para evitar, se acostumbra a poner cierta cantidad de coccidiostático para que tenga, llamémosle así, un tratamiento continuo y que no se provoque la sobrepoblación de estos parásitos unicelulares. ¿Sí? Entonces, un poco, miren esa relación. Y ustedes me van a decir, pero me dice que siempre tenemos que comenzar con proteína y energía alta. Pero aquí usted me está diciendo lo contrario. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la composición de los balanceados: iniciador, crecimiento y terminador o finalizador. ¿Sí? Y miren ustedes, ¿no es cierto?, que el iniciador tiene proteína y energía alta, energía, llamémosle así, casi que es medianamente estable en estos tres balanceados, ¿sí? Y la proteína es la que cambia, porque en el crecimiento baja, ¿no es cierto?, y en el terminador baja mucho más. Pero la energía, en cambio, va subiendo. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos que generar cierta cantidad de grasa no excesiva para que la carne tenga contenido graso, que es indispensable. Porque la carne, cuando es extremadamente magra, no permite un buen asado. La carne se reseca, ¿sí? Ustedes, no sé si les pasaría, y si son curiosos de la cocina, por ejemplo, si ustedes han comido una carne de una vaca lechera y una carne de un novillo del oriente, ¿sí? Es completamente diferente. La carne que comemos aquí en la sierra, de vaquitas lecheras, la mayoría, ponemos en el sartén y se reseca rapidísimo. Y no se vuelve jugosa. En cambio, cuando comemos una carne en el oriente, es una carne que tiene, de ganado, por supuesto, de carne, dedicado a la producción de carne, ¿no es cierto? Es una carne jugosa, es una carne que mantiene su calidad de sabor y organoléptica. Es porque precisamente, ¿no es cierto?, tiene una mejor distribución grasa. En el pollo es igual. Es lo mismo que si nos comamos nosotros un pollo de pelea o un pollo blanco de los que criamos. El pollo de pelea en sabor es sabrosísimo, pero en cambio es duro, porque es solo músculo, no tiene grasa, ¿sí? En cambio, el pollito criado para producción de carne es un pollo que tiene contenido graso y por lo tanto le da la característica más jugosa, más suave, mayor terneza, que se llama, de esa carne. Entonces, la energía nos aporta también para ese proceso. Miren la relación caloría-proteína, ¿no es cierto?, que es lo interesante. Comenzamos con esa relación de 135 y miren cómo va, ¿no es cierto?, subiendo a 160 y 173. Esto nos da una pauta, ¿no es cierto?, cómo se va comportando el balanceado en la composición. Grasa, no hay mayor variación, ¿no es cierto? Mantenemos las antófilas, vamos incrementando precisamente para que al final el pollo termine con una coloración aceptable, y los antioxidantes, que es otro factor que tenemos que ver también, y sí que se cuida ahora mucho precisamente, es cuando utilizamos, por ejemplo, grasas. Además, los antioxidantes ayudan hacia el metabolismo, hacia optimizar el metabolismo de los otros elementos. En este caso, la propuesta, ¿no es cierto?, es mantener coccidiostato en toda la composición, más los otros elementos que, como digo, más o menos se mantienen bastante estables en todos los balanceados.
Esto de calcio, fósforo y vitaminas, ¿no es cierto? Son más importantes cuando estamos hablando de aves de postura, porque ahí hay una gran movilización de minerales a través del cascarón. Entonces somos más cuidadosos en esto, pero en pollos de carne nosotros somos más cuidadosos en proteína y energía. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos entonces, quisiera que me comenten algo en cambio sobre, y tenía creo que Dolores creo que tenía una información interesante sobre, en cambio, el tamaño de partícula. ¿Se acuerdan cuando hablamos de nutrición que decíamos que el tamaño de partícula influye en qué factor de la nutrición? ¿Recuerdan o no? La salivación o la masticación. Ya, bueno, también, ¿no es cierto?, en la salivación. Pero en este caso, ¿no es cierto?, es un factor que interviene directamente sobre la digestibilidad de los alimentos. ¿Sí? Decíamos que no es lo mismo dar alimento en harina que alimento en grano. Si nosotros damos un maíz entero a las aves, es menos digestible que si le damos maíz molido o harina de maíz. ¿Sí? Y es precisamente porque el tamaño de partícula, ¿no es cierto? Recuerden que decíamos que mejora la superficie de acción de los alimentos. ¿Sí? No es lo mismo, un grano de maíz es como mi puño. Las enzimas digestivas solamente le afectan acá, hasta que le destruyen todo. Pero si nosotros, ¿no es cierto?, rompemos ese puño y le hacemos como mano abierta, entonces las enzimas pueden afectar por todo lado. Por lo tanto, la digestibilidad mejora. Ahora, también habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que existen elementos estudiados en la nutrición que necesitamos que no todos los nutrientes sean afectados en la primera parte del sistema digestivo, sino que hay cierta cantidad que debería ser afectado en la parte posterior del sistema digestivo. Y ahí hablábamos de la proteína pasante, ¿sí? Es decir, que dejamos o protegemos cierta cantidad de proteína para que sea degradado en la parte posterior del tracto digestivo. Entonces, ahí viene el elemento, en cambio, de lo que es el tamaño de partícula. ¿Sí? Y quisiera saber qué elementos tienen ustedes sobre esa información. Yo tengo uno de que en las raciones de iniciación, que es de 0 a 10 días, hay que darles en migajas tamizadas o mini pellets. De ahí cuando ya son de 14 a 24 días, hay que darles los pellets de 2 a 3,5 milímetros de diámetro. Y cuando ya es la ración de terminación, que es de los 25 días hasta el final, hay que darles de los pellets de 3,5 a 4 milímetros de diámetro. Gracias, Dolores. Esa es una información importante, porque hace años lo que se dotaba a el alimento era en harina o en polvo o semi molido, ¿ya? En los balanceados comunes que nosotros comemos. Pero ahí se vio una cosa, que uno, ¿no es cierto?, el momento en el que agregaba nuevamente la partícula en cierto tamaño, ya mezclada, ¿no es cierto?, provocaba dos cosas. Uno, una optimización en el uso, es decir, se desperdiciaba menos.
Porque los pollitos, quieran o no, ustedes han de haber visto que meten el pico, pero de rato en rato, ¿no es cierto?, quieren meter la pata para raspar, porque esa es su etología, eso es cómo se comportan naturalmente en las aves silvestres. Entonces mantienen todavía esa costumbre, o si no, meten el pico y cabecean, ¿sí? O sea, mueven la cabeza así, ¿ya? Entonces, eso llevaba a que salga mucha partícula del alimento hacia afuera. Y por lo tanto, había una cantidad de alimento que también se desperdiciaba. Y eso implica costo. Y hay otro elemento, en cambio, ¿no es cierto?, que al ser muy polvoriento, los animalitos, el momento de comer, aspiraban muchas de esas partículas muy finitas y por lo tanto habían momentos en los cuales se ponían muy propensos a la generación de problemas respiratorios. Todo eso llevó, ¿no es cierto?, a pensar en la generación y los beneficios que pueden darnos la aglomeración de partículas de balanceados. Y esos son los pellets, ¿sí? Y actualmente la rutina de alimentación utiliza ambos, ¿sí? Hay gente que se mantiene utilizando los balanceados tradicionales y hay gente que se trasladó hacia la utilización de pellets, pero todavía subsisten ambos. Entonces los pellets no son más que, ¿no es cierto?, el balanceado hecho como pildoritas, ¿sí?, como píldoras para que el pollo consuma. Y ese tamaño de pellet depende de la edad del ave, como nos comenta Dolores. Muchos comienzan con el balanceado en harina en los primeros días, pero también hay el micro pellet, ¿sí? Este micro pellet precisamente es una píldora muy finita, ¿sí? Entonces el pollito está en la capacidad a su edad de comer tranquilamente y que resulta beneficioso. Y el tamaño de la pildorita, llamémosle así, como dice, ¿no es cierto?, la compañera, va incrementándose de acuerdo a la edad. Esto ya son estrategias de construcción de balanceados, ¿no es cierto? No es más que el paso aglomerado del balanceado a través de zarandas que por presión va generándose abajo estas pildoritas, ¿sí? No es nada complicado. Entonces, eso es importante porque mejoramos, si utilizamos estos, podemos evitar esas tres cosas que les mencioné al inicio. Podemos optimizar uso de balanceado, mejoramos muy probablemente el factor nutricional o la mejor utilización de nutrientes por parte del animal, evitamos desperdicios y también evitamos problemas respiratorios que pudiéramos causar en los animales cuando utilizamos alimento muy polvoso, ¿sí? ¿Qué más podemos? Leyeron algo sobre, en cambio, las horas de dotación. ¿Por qué cambia la rutina de alimentación en la costa y en la sierra? Estaba leyendo que es sobre todo por el estrés del calor, que los pollitos cuando se estresan, el pollito tiene una temperatura corporal de 41 grados y si sube esa temperatura el pollito tiene como 2 días para, para aclimatarse. Y entonces decían que por cualquiera de esos 2 días el pollito empieza a gastar energía en el jadeo y que eso ocasiona una pérdida de energía. Entonces lo que se busca con estas estrategias de alimentación es que el pollito no gaste la energía para que para que su cuerpito se desarrolle para la carne. Entonces, por eso recomendaban alimentar en la costa o en sitios donde hace calor, o cuando haga calor, en horas frescas del día, para que el pollito no empiece a jadear, y también que el agua debe ser baja en sales y darle vitaminas y electrolitos, para que también aumente para que de esa forma se compense la energía si está haciendo también demasiado calor.
y los sistemas de ventilación. Ya. Bueno, no es lo mismo, ¿no es cierto?, alimentar a un pollo de la costa que de la sierra. Incluso a veces cambia la composición nutricional de los balanceados. Pero desde el manejo, que es práctica de alimentación, es precisamente la razón que nos da Erika. Recuerden ustedes que los animales tienen estas necesidades de mantenimiento y estas eran las necesidades que debía cubrir el animal para su vida rutinaria, no para producir, sino para vivir, es decir, para comer, para respirar, para todo ese tipo de funciones. Entonces, ¿no es cierto? Si nosotros alimentamos en horas muy cálidas en la costa, el pollo tiene que gastar gran cantidad de energía en enfriar su cuerpo. Es como un radiador. Ellos desde ya, las aves tienen una temperatura corporal alta. Y si eso está exacerbado con la temperatura ambiental, entonces ellos pueden morir con mucha facilidad. Les da lo que se llama el golpe de calor. Es decir, es la unión de la temperatura corporal hacia su cerebro con la temperatura ambiental que afecta su cabeza y por lo tanto calienta tanto que les da una especie, llamémosle así, de infarto y mueren. Por eso es que tiene que darse en las horas de mayor frescura, cuando estamos en ambientes cálidos. Eso está en las primeras horas de la mañana o ya cuando está terminando la tarde, ¿no es cierto?, donde tenemos horas más frescas. Indudable que esto cambia si tenemos nosotros galpones con aclimatadores. Ahí ya no tiene sentido eso. Puede estar en la sierra y en la costa, pero como tengo yo aclimatadores automáticos, entonces simplemente yo regulo la temperatura. Pero normalmente todos los criadores, ¿no es cierto?, que hemos ido por la costa, podemos observar que son galpones tradicionales. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que acondicionarnos al ambiente. Entonces, en la costa, la costumbre es dotar el alimento hacia las primeras horas de la mañana o hacia las horas de la tarde para evitar precisamente estos golpes de calor que pueden causarnos muchísimas pérdidas, ¿sí? En la sierra, en cambio, como que no hay mucho problema de eso, ¿sí? Porque tenemos un ambiente más bien fresco. Entonces, ahí normalmente no tenemos problema en la hora de alimentación. Pero sí nosotros en ambos lados tenemos que trabajar en las horas de, no del día, sino más que en las horas, llamémosle así, en el tiempo de acceso al alimento por parte de los animales, de parte de las aves, ¿sí? Y ahí tienen ustedes alguna información, ¿sí? Me pudieran comentar. Es decir, cuántas horas de comida pudieran tener esos animales y por qué. ¿Qué dicen? ¿O tenemos que dotarles las 24 horas? ¿O tenemos que dotarles 6 horas? ¿O 1 hora? ¿O no comen? ¿Qué dicen? ¿Alguna opinión?
No hay ninguna opinión. ¿Qué es el silencio? ¿Qué significa ese silencio? Nada, profe, sino que estamos pensando. Che. Ah, ya, bueno. Tranquilos, les espero nomás. Ya encontré algo, pero no sé si estará bien. No, todo vale, todo sirve. O sea, decía que en los 5 primeros días el alimento se debe repartir de 4 a 5 veces, con el fin de estimular el consumo y evitar el desperdicio. Y entre los 5 a 15 días hay que repartir la comida en 3 fracciones diarias. Y a partir del 15 a los 17 días hay que proveer el concentrado siempre en las horas de la mañana, mezclándolas con el sobrante anterior. Ya. ¿Alguien más que quiera aportar? Bueno, chicos, por una parte me halaga, Dolores es una de las compañeras y siempre es bueno resaltar. Y también hay unos 2 o 3 compañeros más, ¿no es cierto?, que siempre están preocupados de brindar buena información, pero me preocupa del resto. Sinceramente, creo que no estamos comenzando de la mejor forma esta segunda parte, ¿sí? Eh, y malo es decir, pero llamemos, el docente es un poco reflejo del compromiso de los estudiantes. No soy un profesor que me gusta ser muy acosador o presionador de la investigación o de la lectura. Y no quisiera meterme en esa rutina mucho de comenzar con lecciones, de comenzar con pruebas, pero si me siento obligado a eso, porque mi compromiso es que ustedes aprendan, no me va a quedar otra cosa. Eh, y, y no quisiera cambiar esa relación que tenemos, pero a veces, ¿no es cierto?, parece que hace falta. No puede ser posible que muchos vengan sin información. No puede ser posible que la mayoría venga con información extremadamente limitada. No puede ser posible que una estructura tan simple de algo que estaba ya investigado no lo hayan podido lograr en el tiempo debido. Entonces eso de alguna manera me preocupa a mí, ¿sí? Y me preocupa porque estoy preocupado de que ustedes aprendan. Entonces parecería, ¿no es cierto?, que muchos no están cumpliendo el compromiso que les corresponde, el compromiso de ser estudiantes. Sinceramente me siento bastante limitado. No me gusta ser el profesor molestoso, pero tampoco me gusta que los estudiantes abusen de eso para no cumplir su responsabilidad. Y existen medios, ¿no es cierto?, para poder presionar y hacer que los estudiantes intenten cumplir su responsabilidad y que verdaderamente sean promovidos al próximo ciclo aquellos que merecen.
no me gusta ser de estos profesores así, medio retadores. No es mi modelo de docencia. Pero a veces los estudiantes presionan a que uno tenga un cambio de comportamiento. Es molestoso tener que estarle sacando a cucharas. Es molestoso darme cuenta de que algunos no se preocupan ni investigan. Es molestoso saber que algunos, ¿no es cierto?, el rato en el que se les pregunta, muy probablemente ese rato están viendo en el internet. ¿Sí? Entonces, por favor, no me presionen a meterme en un sistema de esa naturaleza. De ser un profesor molestoso. ¿Sí? Ahora mismo, miren, de 3 personas, una persona logró contestar y contribuir en algo. Eso de todos los que estamos aquí, ¿será justo? No creo. Y no porque me hacen daño a mí, chicos. Es porque se hacen daño ustedes. Es porque no aprenden. Y supongo yo que están en la universidad para aprender. ¿Sí? Bueno. Les voy a compartir esta lámina que precisamente implica un poco, ¿no es cierto?, la rutina que estamos utilizando en el país actualmente. ¿Sí? Miren, la dotación en la sierra se acostumbra a esto. De 1 a 12 días de crianza les damos a voluntad. Es lo que se conoce como ad libitum. Es decir, tienen acceso a toda hora, ¿no es cierto?, al balanceado. Desde los 13 días hasta la penúltima semana, se les da de 7 de la mañana a 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, ¿no es cierto?, el cuidador o el técnico lo que hace es levantar los comederos, ¿sí? Y los pollos quedan sin acceso al balanceado. A agua tienen permanente, pero el balanceado no. Y luego sí, la última semana les damos y les volvemos nuevamente a voluntad. ¿Sí? Esto en la sierra. En la costa se acostumbra igual los primeros 12 días de crianza a voluntad y luego se les proporciona solo la noche hasta la venta o también se puede dar, ¿no es cierto?, de 7 a 10 de la mañana y completamos de 3 de la tarde a 7 de la noche. ¿Sí? Esa es un poco la rutina que se está manejando aquí en el país. Ahora quisiera que razonemos un poco, ¿no es cierto?, ¿por qué es la restricción en la costa todo el tiempo después de los 12 días y en la sierra, ¿por qué de los 13 días hasta la penúltima semana? Eso tiene influencia del clima y la temperatura de cada sitio, creo yo, porque en la sierra es como que si falta calor, se le administra con las campanas de esas para calor, y en la costa vuelta, no, profe. Ya. Bueno, tiene que ver un poco eso, ¿no es cierto? Más en la hora, y en la hora del Sí. día en la que yo le doy el alimento. Tiene mucho que ver la temperatura ambiental. Ujú. Pero, ¿por qué existe esta restricción, especialmente entre luego de los 12 días, que serían más o menos 2 semanas, hasta, ¿no es cierto?, un poco antes de sacar?
Yo creo que en los primeros 12 días es porque para que el pollito se vaya como que acostumbrando a comer el balanceado y después de los 12 días es para que la cantidad de que le pongamos es como para que no se desperdicie. Ya, un poco va por ahí. Pero ¿qué más? Algo un poco más Ah, Es, es también metabólico. creo, metabólica. Es que yo, es que justo Profe, también coincide con las edades del pollito, más o menos, y con el tipo de balanceado, el preiniciador, iniciador, porque a las 10 semanas, a los 10 días ya se comienza a dar el iniciador, el preiniciador, después a las 2 semanas el iniciador y finalmente el, el finalizador. Y Ya, entonces parece que en la primera del 1 a 12 días coincide con ese preiniciador. Y también estaba leyendo que el pollito, para la transición de los comederos de bandeja a ya comederos de adulto, el pollito, por ejemplo, eh, tiene que habituarse a ese sistema de alimento y entonces eso es como una forma de habituarle al pollito por medio de el pollito dice que se acostumbra por medio más de los ojitos a ver la bandejita donde va a comer y para descubrir ese nuevo alimento y cómo le están dando ese nuevo alimento ahora. ya. Bueno, en parte es eso, pero más tiene razón de ser porque recuerden cuál era el balanceado más cargado en proteína y energía. El iniciador, profe. El iniciador, ¿no es cierto? Sí. Y al ser más cargado en nutrientes, el cuerpo ¿a qué está expuesto? Profe, es que en las primeras semanas es donde el pollito debe almacenar mayor cantidad, bueno, donde mejor transforma el alimento en peso, Ya. ¿Y por qué transforma más? ¿Cómo está su metabolismo? porque su metabolismo está como, de cierta forma, está más adecuado para poder realizar ese tipo de actividad. En cambio, después es como, bueno, no sé si poner el ejemplo, como hablábamos de los becerritos también, de los terneros, que los primeros 3 días es donde podía mayor asimilación de los nutrientes. Entonces, Ya, asimismo, los pollos en los primeros días es donde eh, tiene más ganancia de peso, mayor transformación. ya. Más que todo tiene que ver porque, ¿no es cierto? A esa edad el pollito como que su metabolismo está tan acelerado que puede generarse trastornos metabólicos. Es decir, como que está tan acelerado que no puede deshacerse de todos los productos de desecho del metabolismo, ¿sí? De la proteína, de la alta proteína que está comiendo y por lo tanto puede causarle daño, ¿sí? Puede causarle una enfermedad que se llama ascitis. La ascitis es una enfermedad metabólica que es multifactorial, que es decir, que tiene muchas causas y una de ellas precisamente es una sobrecarga del hígado por no poder metabolizar completamente la proteína, la alta proteína del balanceado. Y eso le causa esta enfermedad que que causa mortalidad, pero causa mucho más ineficiencia en el engorde de los animales. Y se ha visto que precisamente comienza mayor predisposición a esta enfermedad entre la segunda, tercera y cuarta semana de crianza, exagerando hasta la quinta. Es donde precisamente el criador de pollo tiene que cuidar para que el pollo, ¿no es cierto?, no esté mucho presionado hacia la transformación de carne, que su metabolismo no esté sobrepresionado para que no se presente esa enfermedad
en esa edad en la cual hay más predisposición. Cuando nosotros pasamos de la cuarta, quinta semana, ya el pollo casi que ya no enferma de ascitis. Como que sobrepasó ese problema y por lo tanto podemos volverle, ¿no es cierto?, a dotar de alimento a voluntad. El secreto de la crianza del pollo, para que no enferme y no se vuelva ineficiente, es en esas semanas, desde la 2 hasta la cuarta, exagerando la quinta, ¿sí? Porque se presentan enfermedades metabólicas. ¿Cómo podemos, no es cierto, si sabemos que el problema es la alta carga proteica que tienen los balanceados? Entonces, lo que se hace es precisamente disminuir las horas de acceso de alimento por parte de los pollos. Entonces, por eso es que las horas, especialmente en la noche, cogemos y subimos el balanceado para que no consuman. Al no consumir balanceado cargado de proteína, entonces su cuerpo, llamémosle así, como que descansa, su hígado descansa y por lo tanto no se provoca esta enfermedad. Esa es una de las estrategias actualmente más utilizadas. Otra estrategia que todavía se utiliza, pero menos, es precisamente bajar el contenido proteico del balanceado, pero ustedes entenderán ahí que, ¿no es cierto?, esto puede rebotar en una demora en la salida del pollo hacia el mercado. Entonces, cuando se encuentra ese problema, otros criadores lo que hacen es, como decir, diluir el balanceado. ¿Y cómo diluyen? Diluyen precisamente, por ejemplo, cuando el problema es grave, ponen mitad de balanceado, mitad de maíz molido. Entonces tiene ese efecto de dilución, ¿no es cierto?, la proteína. Ustedes que ya manejan la construcción de dietas, ustedes saben que, ¿no es cierto?, si yo incorporo un mayor porcentaje de un determinado elemento, entonces la proteína baja. Entonces, muchos hacen eso. Si su problema no es grave, entonces le ponen un 10, un 15, un 25% de maíz molido mezclado con el balanceado, por lo tanto la proteína va a bajar. ¿Por qué? Porque si el balanceado es de 19% y el maíz tiene un 13%, ¿no es cierto? Si promediamos, si ponemos 50-50, entonces 19 más 13 son 32, más o menos esa mezcla, ¿no es cierto?, nos va a dar un 16% de proteína. Entonces se ha diluido la proteína del balanceado, ¿sí? Entonces es otra estrategia para no, en cambio, ahí utilizar la restricción alimenticia. Entonces, como bajé yo la cantidad de proteína, entonces podemos dar el alimento continuo. Esta estrategia no, digamos, cada vez va perdiendo fuerza porque se ha visto que se rebota en una prolongación en los días de crianza, ¿sí? Porque al tener menos proteína, entonces la ganancia de peso es menor, ¿sí? Entonces, un poquito, ¿no es cierto?, relacionémonos con esta costumbre, ¿no es cierto?, esta rutina. A voluntad las primeras 2 semanas, porque no hay mayor riesgo de sobrecarga metabólica, pero luego, ¿no es cierto?, nos manejamos en la sierra restringiendo, quitándoles toda la noche el alimento y poniéndoles prácticamente todo el día. ¿Por qué? Porque la temperatura no nos estorba. Y luego sí, la última semana, cuando ya pasó ese periodo crítico, entonces podemos ponerles nuevamente el balanceado a completa voluntad, que ya ahí, ya el animalito, por ser ya maduro, y ya no va a tener mucho problema en su hígado para enfermar. Y en la costa, ¿no es cierto?, igual, ahí en cambio, la restricción alimenticia está dado en las horas más calientes.
Es decir, no vamos a dar ni a mediodía ni en la tarde temprana porque está prácticamente el sol muy caliente, la temperatura ambiental muy caliente. Por lo tanto, esas son las horas de restricción, en cambio, que tienen en la costa, ¿sí? Entonces se invierte un poco. En la sierra la noche, en la costa la hora más caliente, ¿sí? Bueno, un poco, sí. Profe, disculpe, tengo una consulta. También estaba averiguando, ¿no? Pude encontrar que el mal de altura, si puede hablar un poco de eso. Ya, bueno, el mal de altura en los pollos, como tal, como tal, no se presenta, ¿sí? No se presenta, más bien, el mal de altura está ocasionado por la falta de oxígeno que tenemos nosotros en la sierra. Entonces el corazón tiene, ¿no es cierto?, que trabajar más fuerte para poder, ¿no es cierto?, a través de los pulmones captar oxígeno y poder distribuir al cuerpo. Entonces, al trabajar más fuerte, entonces tiene que agrandarse y a veces ese agrandamiento causa que las válvulas del corazón no se cierren, ¿sí? No se cierren correctamente y por lo tanto existe un reflujo de sangre. Y eso es lo que causa el mal funcionamiento. El mal de altura generalmente es agrandamiento del corazón con mal funcionamiento de las válvulas del corazón, ¿sí? Por esta presión del cuerpo de querer captar mayor cantidad de oxígeno, ¿sí? En los pollos no se da como tal ese trastorno, pero la falta de oxígeno es uno de los factores predisponentes para la ascitis, ¿sí? La ascitis, ¿qué es? La ascitis es la salida de líquidos de los vasos sanguíneos hacia la cavidad abdominal, ¿sí? Es decir, el abdomen se llena de agua. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos dejan salir líquido hacia allá. Se hacen como una bolsa de agua. Ya vamos, les voy a preparar unas fotos para que vean, ¿sí? Esa es, y ese problema tiene varios factores. Uno de los factores fundamentales que predispone a esa enfermedad es la altura a la cual sea la crianza, es decir, los metros sobre el nivel del mar, que va unido a la disminución de la cantidad de oxígeno disponible en el ambiente. Otro de eso es el exceso de amoníaco en el ambiente de crianza, y otro es me falta uno, bueno, puede ser un factor genético de predisposición genética, ¿sí? Y de hecho la cantidad de proteína que estemos dotando. Por eso se llama que es una enfermedad multifactorial, ¿sí? Entonces, la altura, la falta de oxígeno, está directamente relacionada sobre esta parte de esta enfermedad. Puede haber mortalidades directas, ¿no es cierto?, por la altura, pero son mínimas. No es un factor grave, pero sí es un factor predisponente altísimo para la presentación de ascitis. Ya, bueno, Ya, profe, gracias. ya. Esta es la otra parte, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros que manejar. Si están viendo la lámina. ¿Sí? Sí. Sí, ya. Bueno, aquí esto es lo que les decía y que no le han logrado descifrar, ¿no es cierto? Hay estas estrategias que se llama de alta densidad y de baja densidad. No Ambas se son, ve eso. no se ve Se la está lámina. viendo lo de las horas de Del anterior. alimentación. Ah, ya, Del perdón. anterior se ve. Listo, les voy a compartir la otra. Ahí sí. Sí. ¿Sí? Ya.
Entonces son estas dos estrategias. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Es simplemente cómo yo comienzo a alimentar a los animales. En alta densidad, yo empiezo con balanceados altamente proteicos, energéticos, ¿sí? Y por eso tengo el uso de simplemente 3 balanceados: iniciador, crecimiento y terminador. En baja densidad, yo inicio con el preiniciador. ¿Por qué se le llama de baja densidad? Precisamente porque su tenor energético proteico es menor, ¿sí? Llamémosle, ¿por qué se ideó esta? Porque en el pollo se da un poco un efecto de rebote, ¿sí? Eso más o menos parecido como cuando se hacen las dietas, ¿no es cierto? Le hacemos un periodo de carencia al cuerpo y luego cuando dejamos ese periodo de carencia, más bien nos engordamos más, ¿sí? Eso es un poquito, ¿no es cierto? Quien hace dieta sabe quejarse, ¿no es cierto? Cuando le dan esas pastillas, esas píldoras que le quita el hambre, etcétera. Está delgado o delgada mientras está tomando, pero deja de tomar y más bien se engorda más de lo que era antes, ¿sí? Ese efecto, ¿no es cierto?, tiene esta estrategia de baja densidad. Le dan balanceado bajo en energía y proteína, el cuerpo como que está restringido en su potencial y luego le metemos un balanceado altamente proteico energético y como que el cuerpo acelera y engorda. Ninguno de los dos ha demostrado ser mejor o peor. Ambos han tenido resultados parecidos, iguales, y por lo tanto por eso son dos utilizables, ¿sí? Entonces, alta densidad comienzo precisamente con balanceados altos en energía proteína, les doy 21 días, los primeros 21, luego el crecimiento les puedo dar desde los 22 a los 37 días, y luego el terminador, ¿no es cierto?, les doy desde los 38 días hasta sacar al mercado. En baja densidad, en cambio, ¿no es cierto?, comienzo con un preiniciador que les doy los primeros 14 días, el iniciador les doy de los 15 a los 21, luego se equipara con el primero. Si ustedes ven acá, crecimiento, ¿no es cierto?, les doy desde los 22 hasta los 37 y el terminador desde los 38 hasta la salida del mercado. Por lo tanto, el cambio es en el primero, ¿no es cierto?, en el primer periodo, en donde está de 0 a 21. Acá le incorporo un balanceado baja densidad, luego le incorporo un balanceado de alta densidad, ¿sí? Estas son un poco las estrategias que nosotros podemos, llamémosle así, utilizar para la alimentación de los pollitos. Profe, Profe, disculpe una consulta. disculpe. Sí, No sé, yo vi un artículo de esto de aquí relacionado que decía que el de alta densidad era, bueno, hicieron una comparación costo-beneficio y que era 16.6% más caro que el segundo con el preiniciador. sí, hay cierta ventaja en costo. Sí, es verdad, ¿sí? Porque ustedes entenderán, ya habíamos dicho que los mayores costos en la formulación de raciones está precisamente en el tenor de proteína-energía. Y siempre, ¿no es cierto?, el iniciador va a ser un balanceado más caro. Entonces, la lógica de utilizar uno o lo otro, ¿no es cierto?, es precisamente también esa, un poco abaratar costos del momento en el que yo utilizo en las primeras semanas o en los primeros días más que semanas, un balanceado más económico como es el preiniciador. Y si yo al final compruebo de que no tengo diferencias en tiempo de sacada del pollo, simplemente es una estrategia buena, ¿sí? Entonces, sí, es también un factor que se puede considerar. Dolores parece que tenía una pregunta. No, iba a preguntar lo mismo, porque yo también vi que el iniciador era un poco más caro por lo que tenía alto contenido de proteína. Sí. Y por eso, por ahí.
podía encarecer un poquito la crianza. Sí, pero las dos tienen su ventaja. La ventaja, ustedes entenderán que muchas de las veces está también dado por la generación de este problema ascítico que les había comentado, ¿sí? Es decir, el pollito empieza con poca carga metabólica, descansado el hígado, llamémosle así, para la etapa en la cual tiene que generar altísima presión metabólica para su ganancia de peso. ¿Sí? Bueno, este es un poquito, y como digo yo, sí. Yo tengo una pregunta. Sí, Priscila. O sea, ¿en qué caso utilizaría las de baja y alta densidad? Porque yo estaba viendo que, por ejemplo, las dietas de alta densidad, obviamente tenían alto contenido de proteína y alto contenido de energía, entonces estas obviamente, claro, aumentaban el crecimiento del pollo, pero había el riesgo de que también la carne se vuelva grasosa, lo que iba a disminuir los costos. Pero en cambio en el de baja densidad era la ventaja de que, por ejemplo, el pollito ya no, o sea, no producía mucho amoníaco por la cuestión del nitrógeno, algo así. Entonces, ¿en qué caso utilizo cada densidad? La mayor literatura técnica sobre esto concuerdan en una cosa. Concuerdan que al final no existen diferencias significativas en utilizar lo uno y lo otro. Es decir, como que dejan a libertad de los avicultores en basarse en su propia experiencia para el uso. Sí, como que dejan a libertad, porque está comprobado de que no hay diferencias significativas entre el uno y el otro al final. Unos han encontrado algo de diferencia económica, es decir, el costo de producción me reduce un poquito con el de baja densidad, porque comienzo con un balanceado de hecho más barato al tener una menor cantidad de energía proteína. Si ustedes ven, ¿no es cierto? Y eso les hacía caer en cuenta, la etapa final de crianza es idéntica en los dos, ¿sí? Ustedes ven, crecimiento terminador comienza 22:37, crecimiento comienza 22:37. De tal forma que aquí, en cambio, ¿cuál es el otro concepto desde mi perspectiva? Yo, en la primera etapa, no tengo que preocuparme mucho de engordar eficientemente al pollo o sobrecargarle un poquito de grasa al pollo. ¿Por qué? Porque eso bien llevado me va a servir a mí como una reserva energética para la última etapa, es decir, para la etapa de crecimiento y terminación del pollo. El problema está cuando yo exacerbo la cantidad de energía fundamentalmente en los balanceados al final del periodo de crianza, porque ahí sí me va a generar una cantidad excesiva de grasa, no solo en la carne, sino corporalmente, ¿sí? Me va a generar una cantidad excesiva de grasa que se vuelve indeseable en la comercialización de pollo. Por lo tanto, más preocupación es controlar la energía en los balanceados de crecimiento y terminador, porque ellos son los que me van a generar acúmulos indeseables de grasa, como habremos visto muchas de las veces cuando sacrificamos un pollo y está lleno de unos montones grandes de grasa. Eso es indeseable, ¿sí? Pero el contenido de grasa intramuscular como que no es mayor preocupación. Es decir, dentro de la carne misma del pollo, como que, ¿no es cierto?, no se genera excesos mayores. El problema más bien es de estos panes de grasa y que están rodeando al hígado, a las vísceras o en la parte trasera también del pollo que se acumula y se ve esos panes amarillos de grasa. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista,
indudable que cualquier exceso de energía me va a ser altamente perjudicial. En el inicio, ¿sí? Si yo también no controlo eso, puedo engrasar el corazón o puedo engrasar el hígado y de hecho me va a rebotar en asitis, ¿sí? Entonces, depende mucho de cómo yo, como avicultor, ¿no es cierto?, vaya valorando los balanceados y las fuentes energéticas proteicas que cada uno de los balanceados pueda tener. Entonces, un poquito, Priscila, no sé si le dejé alguna inquietud, alguna idea, por lo menos en este sentido. ¿Sí? En ninguna de las etapas nosotros debemos poner exceso de energía porque vamos a causar engrasamiento indeseable. ¿Sí? Es menos crítico en las primeras etapas porque el pollo va a tener tiempo de utilizar esa energía que está acumulada, pero con el riesgo de que sea un factor predisponente para una falla cardíaca hepática que me puede rebotar en una asitis. ¿Sí? Más preocupante es exacerbar la alta densidad al final, porque ahí sí yo ya voy a engrasar mucho al pollo y va a engrasar la carne, pero también me va a generar acúmulos de grasa visibles, indeseables, y que al mercado eso va a causar problemas para la venta. ¿Sí? No sé si un poquito quedó claro. Sí, doctor, muchas gracias. Ya. Bueno, entonces les mencionaba que esta es una parte que yo no manejo mucho, no le he visto la gran diferencia y por lo tanto no es de uso, al menos desde mi punto de vista, no es de uso rutinario, pero que podemos por ahí tenerle una curiosidad para utilizar. Son estos programas de iluminación que más están preocupados ya en las explotaciones bastante grandes y tecnificadas. Entonces, la primera semana recomiendan 24 horas luz, de la 8 a los 21 días recomiendan 18 horas luz total y de 22 a 49 días 23 horas luz. ¿Por qué disminuye bastante de los 8 a 21 días? Ustedes ya me pueden dar una razón con lo que hemos conversado. Con lo que hemos conversado, ustedes tranquilamente ya pueden intuir por qué. Profe, creo que debe ser una situación de que con lo que respecta a la alimentación también, como ya no le vamos a dar alimentación a voluntad, entonces ya no necesariamente tienen que tener luz para alimentarse. Ya. Es otra forma de restricción. Al dejarles sin luz, los pollos ya no ven y por lo tanto no van a comer. ¿Sí? Entonces, en vez de alzarles los comederos, simplemente les dan oscuridad y al darles oscuridad los pollos no van a comer. ¿Sí? Entonces, es otra forma de restricción. Cuando hacemos de 42 días la salida, ¿no es cierto? Se recomienda la primera semana 24 horas y de las 8 a 42, 23 horas luz. ¿Sí? Entonces, miren, también podemos trabajar en ese sentido. ¿Sí? Bueno, creo que vamos a dejar hasta ahí el día de hoy. ¿Sí? Y Kerlin, ha venido para la clausura. Profe, estaba en la Senagua haciendo firmar unos papeles y ayer me olvidé de pedirle permiso, pues, pero apenas pues ya me conecté. Sí, vi un poco de la clase, disculpe. Bueno. Bueno, chicos, entonces vamos a quedar hasta ahí. Recomendación, por favor, a preocuparse.
han tenido un buen rendimiento en la primera etapa. No quisiera que se encuentren con sorpresas en la segunda etapa. No es amenaza, pero sí es advertencia. No vayan a confiarse en esta segunda etapa y vayan a tener algún mal momento, ¿sí? Entonces, si ya estamos en este ritmo, por favor, las tareas que se recomiendan a hacerlas y la investigación que se hace tienen el suficiente tiempo para hacerlo. Y no se trata, no es investigar el día anterior, ponerme a leer. Eso no es investigar. Eso es cumplir una tarea, ¿sí? O no es tampoco, ¿no es cierto?, que por el apuro, este ratito, abro el internet para poder contestar una inquietud, ¿sí? Que sé que todo eso pasa. Entonces, por favor, chicos, yo creo que simplemente es asunto de cumplir nuestras responsabilidades. Yo como facilitador, ustedes como estudiantes, ¿sí? Bueno, entonces nos estaríamos viendo de aquí ya la próxima semana, ¿sí? Que tengan un buen resto de semana si no hay ninguna inquietud. Listo, profe, gracias igualmente. Gracias. Un Gracias, una doctor. linda. Bien. No se olviden de Gracias, registrarse en la profe. liga. Gracias, profe. Ya, que estén bien.